continuación, iniciaremos este conversatorio que ha preparado el Comité de Sostenibilidad de la región del Biobío. En primer lugar, vamos a presentar a don Pablo Narváez, quien nos acompaña hoy. Pablo Narváez es ingeniero comercial y MBA, con más de 20 años liderando y creando áreas de sostenibilidad en empresas como Latam, Colbún y Polpaico. Actualmente fundador y director ejecutivo de Consul, profesor de distintas universidades, además de fundador de la ONG Acción Emprendedora y Fundación Valores. También pertenece a la comunidad internacional CIES. Dejo con ustedes a don Pablo Narváez. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. ¿Y se ve la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo agradecer la invitación al Poder Judicial, a Eduardo, que proactivamente, como lo decía el presidente recientemente, hemos estado en contacto, nos conocimos hace un tiempo y me invitó a poder compartir algunas reflexiones respecto a lo que es este concepto de la sostenibilidad y a lo mejor a intentar hacer unas aproximaciones al Poder Judicial. Es bien particular el encargo, uno siempre ha trabajado en empresas privadas o en universidades, estuve leyendo y obviamente ustedes cumplen un rol esencial en la sociedad. Y fue bien bonito poder preparar esto, espero sea un aporte para la discusión que vendrá a continuación y obviamente para el trabajo que ustedes están realizando. Estos más o menos son los temas, siempre soy bien ambicioso, no sé si llegaremos a todo, pero trataré de ocupar el tiempo que se me asignó y de lo contrario poder seguir conversando en el conversatorio a continuación. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Estamos todos un poco atónitos, ¿cierto?, con imágenes como esta que vemos a diario en las noticias y que nos dejan bastante nerviosos. Grandes inundaciones en Europa, ciertos incendios descontrolados en Australia, en otras latitudes. Bueno, hemos visto hace poco, ¿cierto?, un episodio invernal atípico desde hacía muchos años en nuestra zona. Desde el punto de vista social, manifestaciones, estallidos en distintos países que, entre comillas, uno si los lleva a indicadores macroeconómicos diríamos están bien, pero ¿qué está sucediendo detrás? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Estallidos sociales en Estados Unidos, en Europa. Habla de que efectivamente estamos viviendo tiempos revueltos, tiempos complejos, y que nos hacen hacernos muchas preguntas, ¿cierto? Procesos migratorios, nosotros estamos viviendo uno complejo, donde como país nos ha tocado recibir, ¿cierto?, de manera legal y en algunos casos de manera no como quisiéramos, a distintas comunidades que buscan un mejor vivir, que vienen a este país, que de alguna manera hay otros que lo critican. De alguna forma estamos viviendo tiempos que cuesta leerlo y cuesta entenderlo. Por otro lado, ¿cierto?, y lo decía el presidente al inicio, desde hace un tiempo estamos sobregirados como planeta. Esto es un estudio que hace una ONG internacional que marca el día en el que de alguna manera nos consumimos los recursos que tenemos para todo un año. Esto es como decir, yo tengo 100 pesos para vivir un año, esos 100 pesos hasta cuándo me alcanzan. En el caso chileno nos alcanzan hasta mayo. O sea, a partir de mayo, en el caso del 2020, el 18 de mayo, en el caso del 2018, el 2 de junio, el 19 de mayo, el 2019, y en el caso del 2022, el 15 de mayo, significa que Chile se consume los recursos que tenía para un año, los recursos naturales que tenía para un año, nos los estamos consumiendo el 15 de mayo. Eso obviamente nos deja más o menos en el escalafón clásico del planeta, en el que nos estamos gastando más o menos 1,75 recursos anuales del planeta en un año. Eso obviamente, y ya está más que claro, incluso en los más pragmáticos, no nos va a dar ninguna capacidad de subsistencia como humanidad de aquí a un par de años más si es que no tomamos ciertas acciones y pronto, ¿cierto? Por otro lado, debido a la pandemia que nos ha tocado vivir como planeta,
se presume que más de 150 millones de personas habrán pasado a la extrema pobreza. Además, entonces, de las complejidades ambientales, a esto se suman complejidades sociales. Los efectos socioeconómicos que tiene el cambio climático son enormes. Uno conoce, obviamente, lo más ambiental, pero tiene miles de efectos en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. Nos encontramos, entonces, frente a dificultades terrenales y dificultades sobre la Tierra. Y nosotros como humanidad, como seres humanos, nos encontramos insertos en la mitad de esto, con desafíos, como digo, hacia adentro de la Tierra y con desafíos afuera de la Tierra. Y por último, ¿cierto? También tenemos la complejidad de que cada vez somos más. La proyección que existe al 2046 es que vamos a ser 9.000 millones de personas en el planeta. Hoy día actualmente somos 7.500 aproximadamente. Me imagino cada uno de ustedes determinará qué significa todo esto. Solamente pensar en cómo alimentar a esa cantidad de gente ya es un desafío, porque además tenemos restricciones productivas de acuerdo al tema ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la ecuación no es fácil. Y lo que podríamos decir es un poco como el cuento del traje del emperador, ¿cierto? Cuando sentíamos que teníamos como humanidad la respuesta a todas las preguntas, nos cambiaron las preguntas. Y cuando eso sucede, obviamente, quedamos en la incertidumbre, quedamos en procesos medios angustiosos y de alguna manera tenemos que volver a ponernos en marcha y poder comenzar el camino. ¿Ok? Cada cierto tiempo vale la pena volver a nuestro antipoeta y recordar esta frase, ¿cierto? Que puede sonar un poco polémica, pero que también nos hace preguntarnos, ¿no será que la data y los números finalmente no tienen toda la humanidad que realmente se requiere, no tocan toda la fibra que realmente se requiere? Quizás por ahí también nos podemos ir encontrando algunas respuestas. ¿Cuáles son las causas de muchas de estas cosas? Principalmente en Chile, pero también a nivel planetario, ¿cierto? Hay un cambio de cultura generacional, ¿cierto? La cultura Y, y ahora ya estamos hablando de la Z, ¿cierto? Hay una democratización de la información, ¿cierto? Lo escuchamos a diario, permanentemente, ya es medio romántico, ¿cierto? Hablar de que hoy día todos tienen toda la información, un iPhone tiene más información que la NASA el año 70, ¿cierto? La credibilidad de las instituciones está por el suelo, de casi todas las instituciones, y cada vez lo vemos, ¿cierto?, en estos estudios o encuestas. Los ciudadanos están cada vez más empoderados, ya no requieren representación, sino que ellos demandan por mayor participación. El proceso constituyente, ¿cierto?, lo demuestra. Una gran mayoría de personas comunes y corrientes, con sus debilidades, defectos y virtudes, le ganaron a, entre comillas, líderes o políticos que todos conocíamos como figuras bien relevantes. Por otro lado, la disminución de costos de acciones colectivas, cada vez más fácil organizarse a través del mundo digital y poder tomar posesión de ciertos temas. Y por otro lado, hay un impacto local, o sea, los impactos locales tienen un interés global. Esa es una fotito, no sé si se ve bien ahí, pero cuando ya Hydro-Aysén explota es cuando en París, ahí está la Torre Eiffel, se hace una protesta de chilenos en París y entonces uno dice, ¿por qué tiene que estar pasando algo que sucede en el sur del mundo? Tienen que haber marchas y protestas en París. Obviamente ese escenario fue el que invitó a un estudio de abogados de primer nivel en Nueva York, con una sensibilidad ambiental importante, a tomar y hacerse parte del proceso de Hydro-Aysén y todos conocemos, ¿cierto?, los resultados. Bueno, el año 1987, ya hace mucho tiempo, ya empezaron a existir líderes en el mundo que levantaron las primeras alarmas respecto a todo esto que hoy día nosotros estamos observando y que lo encontramos como algo catastrófico, ¿cierto? En su minuto lo consideraron como medio complejo de leer y de entender, pero se crea el informe Brundtland, donde se empieza a hablar de este concepto de sostenibilidad, con una frase que quizás ustedes la han visto y donde dice que busca la sostenibilidad o cómo se define, es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades y posibilidades de las generaciones futuras. ¿Ok? En simple, poder vivir nosotros, pero tener cierta certeza de que nuestros nietos o nuestras generaciones hacia abajo van a poder tener el planeta similar al nuestro, poder disfrutar del agua
y no tener que potabilizar o tener que, ¿cómo se llama?, desalinizar agua, o que puedan respirar sin tener que andar con oxígeno en las calles, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bajo ese concepto del informe Brundtland aparece una mirada de triple balance a nivel organizacional, institucional, empresarial en el mundo, que se llama el triple bottom line, desde donde se invitan a las organizaciones a medir su éxito desde esta triple mirada, no solamente desde un concepto económico, sino que de que ese concepto económico o esa rentabilidad que podían tener las organizaciones no fuera a costa ni del medio ambiente ni de la sociedad. Y que por otro lado, si nos preocupamos de la sociedad, no sea a costa del medio ambiente ni de lo económico. La ecuación tiene que buscar esa perfección. ¿Ok? La última tendencia en sostenibilidad, y era los que nos dedicamos hace muchos años a esto, esperábamos con ansia, era que el mundo financiero incorporara estos conceptos a su evaluación de riesgo. Y eso comenzó a suceder después de los efectos del cambio climático en muchas instituciones y en muchas compañías a nivel global, lo que obligó a que la pérdida económica en muchos de estos casos fuera tan relevante que se incorporara en un análisis de riesgo financiero la decisión de inversión. De hoy en adelante, cualquier proyecto de inversión tiene variables de sostenibilidad en su evaluación financiera, no solamente un estado de resultado, un balance. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas ventajas de ser una organización sostenible? Y aquí voy a tratar de ser lo más transversal posible, entendiendo que la institución de ustedes tiene ciertas particularidades, pero esto a nivel general, ¿cierto? Lo primero es que mejora la imagen de las organizaciones. No cabe duda que hoy día la sensibilidad respecto a estos temas es enorme. Desde el punto de vista de la rentabilidad, aumenta el margen de beneficios porque te permite como compañía estar gestionando riesgos de una manera mucho más estratégica que lo que hacen las compañías que no tienen abordada la sostenibilidad en su día a día empresarial. ¿Ok? Reduce costos, porque obviamente si uno es capaz de prever ciertas situaciones, lo que va a tener que invertir o gastar a futuro va a ser menor. Aumenta el valor añadido de las organizaciones, porque efectivamente toman un valor adicional. Hay que entender que hoy día la valorización de muchas compañías es más por sus activos intangibles que por sus activos tangibles. Entonces, obviamente, el estar trabajando estos temas te ayuda. Te permite acceder a subvenciones en el caso de ciertas organizaciones. Te permite, en el caso del mundo más privado, atraer a nuevos inversionistas que buscan un riesgo menor o que están con un compromiso por el desarrollo sostenible o con un compromiso por el planeta mayor, en donde te preguntan por estas variables, ¿cierto? Accedes a nuevos mercados que hoy día restringen la entrada de ciertos actores, porque de lo contrario no puedes operar si no tienes estos estándares o estas políticas o todos estos compromisos, ¿cierto? Permite anticiparte a requerimientos gubernamentales o a requerimientos de distinta índole, porque tú te estás adelantando a ciertas regulaciones. Accedes a una cadena de suministro sostenible. Hoy día hay muchas organizaciones que van quedando fuera de ciertos negocios porque no tienen el estándar necesario para poder proveer a compañías que están más comprometidas con los temas de sostenibilidad. Esto es relevante, nos ha tocado últimamente reunirnos con muchas líderes de recursos humanos o de gestión de personas en compañía y nos dicen que cualquier profesional joven lo primero que pregunta es qué están haciendo en estos temas. No quiero trabajar en una empresa en la que voy a ser indirecta o directamente responsable de un impacto al planeta o de un impacto social a una comunidad aledaña o a trabajadores que no son bien remunerados o a proveedores que no son pagados como corresponde, etcétera, etcétera. Existe mayor oportunidad de negocio, lo hemos repetido, y obviamente mejora el clima laboral, porque de alguna manera la sostenibilidad, un ente relevante, es el ámbito laboral, es el ámbito de los trabajadores de las organizaciones y estar velando porque ellos tengan un lugar de trabajo que cumpla con todos los estándares necesarios. Crea una cultura innovadora porque nos hace y nos obliga a estar haciéndonos preguntas permanentemente, y no es una innovación TX, no es innovación de iPhone, sino que es innovación incluso con papel, pero se empieza a hacer de una manera distinta, ¿ok? Y te posiciona de cara al futuro, que hacia donde van muchos de estos temas.
Algunas desventajas que igual es importante estar revisando, ¿cierto? Requiere esfuerzos en implementar el cambio y eso hay que asumirlo. Tenemos mucha historia, muchos años haciendo las cosas de una misma manera y cambiar no es fácil. Para los que han trabajado en gestión del cambio o en cambio cultural en organizaciones, sabrán lo difícil que es cambiar comportamiento. Obviamente requiere tiempo. La agenda de sostenibilidad no es de corto plazo. Como digo yo, no es al 31 de diciembre de este año. Lo más probable es que podamos tener algunos compromisos, pero es una mirada de mediano y largo plazo. Por eso tiene que ver con un cambio cultural, que no es inmediato. Te puede exponer a crearte en una imagen de un falso verde o generar cierta inconsecuencia. Que pasa en muchas empresas cuando tú dices, oye, vi una publicidad de tu empresa, qué buena es en sostenibilidad, y un trabajador de adentro te habla peste de la empresa, obviamente se te cae toda la validación de esa compañía. Por eso es importante a la hora de comunicar tener todas las bases bien sentadas. Obviamente, si tú no gestionas bien una definición de sostenibilidad, puedes caer en el tema burocrático y por eso hay que tener también mucho ojo en que no se nos pase eso. ¿Cómo enfrentamos este tiempo? Aquí hay un ejemplo de por qué las empresas son actores relevantes en este ecosistema de la sostenibilidad a nivel global. Hoy día mueven presupuestos similares a los países y por eso es que uno dice, oye, esto es a nivel gubernamental que tenemos que asumir la sostenibilidad. Por supuesto que a nivel gubernamental, por supuesto que a nivel de las distintas instituciones, pero la empresa privada también es un actor relevante dado los movimientos económicos y muchas veces operaciones a nivel internacional que tienen, operan en distintos países. ¿Ok? Entonces, algunas recetas. Lo primero es conocer en profundidad los grupos de interés. Cada organización tiene que saber quiénes son las comunidades con las que se vincula, cuáles son sus proveedores, cuáles son sus trabajadores, cuáles son sus sindicatos, cuáles son sus líderes, cuáles son sus beneficiarios. Es fundamental, pero no solamente conocerlo y decir estos son, sino que mapearlo, subdividirlo, tener una relación con cada uno de ellos de manera particular, de manera específica, ¿cierto? Lo que decíamos, establecer estrategias de largo plazo. La agenda de sostenibilidad y nos exige trabajar en el largo plazo, con metas en el corto plazo, pero con mirada de largo plazo. Privilegiar el cómo y el impacto. Es súper importante el cómo se hacen las cosas, no solamente el qué se hace, sino que el cómo se hace, porque muchas veces en ese cómo es donde vamos creando la cultura. Y también un desafío en base a este triple bottom line que hablábamos, o esta matriz de triple resultados, siempre tenemos que crear valor para todos. Todos los que interactúan con una organización tienen que sentirse que ganan algo al estar en relación con esta institución. ¿Ok? Entonces, lo que podríamos decir es que este estilo de administración o este estilo de ser organización medio Wall Street está obsoleto y lo que hoy día se está buscando a nivel de las organizaciones es más que nada una mirada del significado, una mirada desde el propósito, del hacer que la gente en la mañana se levante y vaya a trabajar en una organización que tiene una trascendencia, que está haciendo un aporte país, un aporte sociedad y que está velando y resguardando impactos que a lo mejor no los puede evitar, pero sí los puede mitigar. ¿Ok? Maneras de gestionar o implementar todo lo que les he dicho, hay miles y cada vez salen más y cada día aparecen escritores que traen un nuevo concepto, pero finalmente todos buscan lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Qué pude observar de ustedes y que creo que es súper importante reconocer en el trabajo que se está haciendo? Lo primero es que ustedes definieron una política de sostenibilidad hace un par de años, creo que el año 2019, ¿cierto? En donde de alguna manera aparecen ya ciertos compromisos y declaraciones. Este es un primer paso y es súper relevante que suceda porque de alguna manera nos va asumiendo, como decía anteriormente, nos obliga a asumir compromisos. Estos compromisos que muchas veces son de declaraciones, requieren tener bajada. Y en el caso de lo que yo pude observar en el reporte de sostenibilidad de ustedes del año 2020, ya aparecen ciertos compromisos, ciertas métricas y ciertas metas, que creo que habla muy bien del trabajo que se ha estado haciendo, declararon un propósito, tienen un alcance, ¿cierto? Han definido sus grupos de interés, que es algo muy relevante, que son los actores o
las comunidades o los ecosistemas con los que ustedes tienen que estar interactuando permanentemente, algo que también es bien interesante, con una buena bajada de cada uno de ellos, y compromisos, que aquí es donde les decía yo, es donde de alguna manera tenemos que rendir cuentas. Estas no pueden ser palabras bonitas ni frases de buena educación, sino que a esto tenemos que darle vida, y eso es parte, me imagino, del trabajo que ustedes están haciendo como organización. Mi invitación en este encuentro, como pasos a seguir, era invitarlos a esto que no lo vi que estuviera tan presente en lo que pude conocer de ustedes, y que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS, que hoy día están asumiendo empresas privadas, países y diferentes organizaciones a nivel mundial. Son 17 compromisos o objetivos que las Naciones Unidas sacó el año 2015 de cara al 2030, en donde tenemos compromisos concretos y acciones concretas que podemos hacer todos los actores de la sociedad civil, y que le van a dar de alguna manera cierta certeza a nuestro planeta y a nuestra humanidad de subsistencia a futuro. Esto urge que todas las organizaciones y que cada uno de nosotros como personas podamos en el día a día, en nuestro rol en estas organizaciones, ser líderes para que esto pueda suceder. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable: fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. Revisando la realidad del Poder Judicial, ustedes tienen un ODS que es un lujo, porque les calza 100% a ustedes. Este es el ODS del Poder Judicial de Chile. Ustedes deberían ser la institución hoy día que más gestiona y más comunica lo que está haciendo en pos de este objetivo. Es el afán del día a día en el que ustedes se desarrollan y practican. ¿Y cuáles son algunos de los compromisos? El Poder Judicial como garantía de fortaleza institucional. Una administración de justicia es también un motor de desarrollo humano, y que su fortalecimiento es una garantía para los derechos fundamentales de las personas. Contar con sistemas de administración de justicia que satisfagan de manera efectiva las demandas, que sean accesibles y tengan claridad de su función. Que los estados cuenten con instituciones fuertes y un sistema de administración de justicia eficiente frente a los reclamos de la población. La fortaleza de los poderes judiciales está en la garantía de independencia e imparcialidad de quienes sirven en esta función. Entonces, como primer elemento, garantía de fortaleza institucional. Eso es fundamental en el rol que ustedes ejercen. El requisito imprescindible de la presencia de poderes judiciales para que caractericen por su autonomía, por su independencia y por su imparcialidad resolver los problemas, que actúen en consonancia con las concepciones más modernas de protección de los derechos humanos. Poderes judiciales que tengan legitimidad por su actuación frente a la ciudadanía, fundamental. Un efectivo conocimiento y cumplimiento de los objetivos, debe haber disponible capacitación, pero no solo para los jueces, sino también para funcionarios, fiscales y abogados. Un segundo ítem relevante es la transparencia que tiene que tener el Poder Judicial. Tiene que haber confianza de la población en que el Poder Judicial es verdaderamente un árbitro imparcial, decisiones judiciales sean accesibles, no solo que estén disponibles, sino que también sean entendibles. Hay que montar sistemas operativos que permitan que la gente verdaderamente pueda encontrar lo que está buscando. La selección de cortes superiores, contar con procesos de selección transparente y público. Independencia judicial, que constituye uno de los pilares fundamentales de todo el sistema democrático. La actuación independiente de la judicatura es una garantía de la vigencia del ordenamiento jurídico. Los jueces no son agentes políticos, y sí, su legitimidad depende de que las mayorías lo aplaudan. Allí vamos a tener un problema. No se busca eso, porque muchas veces los jueces tienen que decretar, ¿cierto?, por pruebas, y eso obviamente es una particularidad de nuestro Estado de Derecho que tenemos que permanentemente estar protegiendo y cuidando. La lucha contra la corrupción, que existan mecanismos de selección del sistema,
que tiene que haber un sistema neutral que garantice la independencia y la meritocracia, sistemas de selección que estén contaminados políticamente, casi seguro vamos a tener un sistema judicial corrupto, tenemos que evitar eso, tener un buen sistema disciplinario que esté atento al desempeño de los magistrados y que cuando adviertan irregularidades o desviaciones no haya ninguna duda en intervenir y sancionar ejemplarmente. Y ya se habla en muchos países, ¿cierto?, de un sistema de control disciplinario externo, es decir, que no sean los propios jueces, sino que sean personas terceros, un órgano externo, quienes obviamente generen estas evaluaciones y sanciones. Y el acceso a la justicia, que la justicia tiene que estar en la sociedad, tiene que utilizar y compartir todos los medios disponibles, que exista un despliegue territorial, es fundamental, que en todos lados pueda hacerse justicia, y que tienen que beneficiarse de las redes sociales para poder difundir y comunicar el rol que cumplen como actores de la justicia. El Poder Judicial y la violencia, garantizar el acceso a la justicia y cumplir en general con los ODS, poner manos a la obra con los elementos con los que cuentan para llevar adelante investigaciones concretas sobre los problemas concretos. Y la transversalidad del Poder Judicial, es fundamental que se incorporen temáticas como la temática verde, como los temas de educación, los temas de salud, etcétera, la violencia de género, y que se esté preparado para abordar esas temáticas que cada vez van a ser más relevantes en el rol de los poderes judiciales. Tenía más, pero quiero ser responsable, creo que me pasé un par de minutos, así que eso era lo que tenía para presentarles y quedo atento después para seguir conversando con ustedes. Continuando con nuestro conversatorio, hoy día nos acompañan de parte de la Universidad de Concepción dos licenciadas. Presento en primer lugar a Camila Silva, licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Concepción, quien nos va a hacer una presentación. Adelante, señorita Camila. Muchas gracias. Estamos compartiendo esta presentación, la vamos a hacer junto con Lindsay Saavedra. Ambas somos integrantes del Comité de Sostenibilidad del Poder Judicial de la región del Biobío. Muchas gracias. Hola a todos y a todas, a las personas que están conectadas a través de online. Me presento entonces, mi nombre es Lindsay Saavedra, también licenciada en Administración Pública y Ciencia Política. Para dar introducción a nuestra presentación, primero debemos entender qué son las 3 R, para poder contextualizar de qué se trata. Las 3 R nacen en el año 1970, cuando la persona que está a mano derecha de la pantalla, Gary Anderson, propone un logo para poder concursar un logo corporativo de una empresa que reciclaba cartón en el marco de la primera celebración del Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril de ese año, donde propone este logo muy conocido por todos y todas, que responde a un proceso cíclico con 3 pasos. El primero es reducir, que se entiende como las acciones que están orientadas a disminuir nuestros desechos para que esto no se conviertan en residuos. La segunda es reutilizar. Reutilizar se refiere a extender la vida útil de los productos que ya tenemos existentes, y reciclaje es someter nuestros desechos a un proceso para que estos puedan ser un recurso para un nuevo proceso productivo. Continuando, haremos como una pequeña revisión respecto a qué es la normativa internacional de derecho público que se mantiene vigente actualmente en relación al desarrollo sostenible y el medio ambiente actual. Es necesario entender que esta normativa internacional se encuentra dentro de un contexto histórico que permitió su creación, por lo cual repasaremos brevemente algunos aspectos importantes e hitos del contexto. En primer lugar, podemos destacar la Convención de 1972 de Estocolmo, donde se genera un plan de acción para la gestión del medio humano. Es relevante considerar que en aquella época hablábamos de gestión del medio humano, no del medio ambiente, que es algo que se introduce en Río 1992, que también es conocida como la Cumbre de la Tierra. En ella se establece por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. Además se genera la formulación de la Declaración de Río,
y tenemos una amplia participación de distintos actores de la población y de otros sectores como son científicos, ONG, medios de comunicación, líderes políticos y diplomáticos. Esto nos permite dar un sustento teórico y también comprender una multiplicidad de factores que se ve presente dentro de la normativa internacional relacionada al medio ambiente. Luego tenemos en 1997 una convención en Nueva York, que es la Convención sobre el Cambio Climático. En esta se realiza la revisión quinquenal de la Declaración de Río, la que habíamos visto anteriormente, y se establece la Declaración sobre la Diversidad Biológica. Luego tenemos en el año 2000 lo que es conocido como la Declaración del Milenio. Esta declaración fue promovida con 2 años de anterioridad por medio de los medios de comunicación y se establecen los objetivos del desarrollo milenio. Posteriormente, en Johannesburgo 2002, también conocida como la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, se hace una declaración política y un plan de implementación con actividades relacionadas al agua, la energía, salud, agricultura, entre otras áreas de interés. Con respecto a las 3R que mencioné anteriormente, el año 2004 se sesiona la cumbre G8 en Georgia, Estados Unidos, donde el primer ministro japonés de la época llama la atención a las personas que estaban asistentes en ese momento para poder generar una nueva implementación de desarrollo social con orientación a la gestión de residuos. Y propone la teoría de 3R para combatir el cambio climático, que en esa época, en 2004, estaba recién en auge, recién debatiéndose entre los actores políticos internacionales, ONG, empresas, recién estaba introduciéndose el tema dentro de lo que serían los problemas públicos. Este es nuestro primer hito de gestión de residuos a nivel político internacional para los futuros tratados internacionales que se van a ratificar por los estados participantes de esa cumbre y otros estados que se van a ir sumando después. Luego tenemos en Nueva York 2005 un acuerdo para intervenir en distintos ámbitos de acción que va siguiendo con lo que son los objetivos del desarrollo milenio que se hicieron en el año 2000. Y luego tenemos 2 cumbres más en Nueva York también, en 2008 y 2010, que es una revisión nuevamente de los objetivos y los compromisos del objetivo milenio. Pero entrando ya al año 2012, se realiza Río más 20, que es conocido porque son 20 años luego de la declaración, o sea, la Convención de Río de 1992. En esta se habla ya de realizar objetivos de desarrollo sostenible que sean luego de lo que son los objetivos milenios, o sea, para seguir con la agenda climática. Y así llegamos al año 2013, donde se deciden 3 ejes primordiales dentro de las acciones por la situación climática, que tenemos la transformación económica, la promoción de la justicia social y la promoción del medio ambiente. Y ya en el año 2015 tenemos lo que un poco nos presentó Pablo Narváez hace un ratito, el transformar nuestro mundo con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y 4 meses después, en la COP21 de 2015, se firma el Acuerdo de París. Estos 2 últimos tratados, convenciones, son muy relevantes en la actualidad porque son algo que se mantiene hasta la actualidad y que ha establecido la línea de acción de los estados en materia de sostenibilidad y de cambio climático. En este caso, como ya lo presentamos antes igual, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien son una multiplicidad de factores, en algunos casos de repente sucede que no se entiende bien por qué estamos hablando, no sé, de fin a la pobreza, si estamos hablando de cambio climático, o que estamos hablando del hambre cero, etc. Pero tiene que ver con que, como se había hablado desde 1992 en Río, el cambio climático tiene una multiplicidad de factores que lo implican. Por ejemplo, en el caso de la energía accesible y no contaminante, la energía accesible igual es importante, porque no podemos plantear el hecho de que tengamos energía sustentable en ciertos sectores si es que tenemos personas que no tienen acceso a la luz antes de llegar a ese paso. Entonces, por lo tanto, los objetivos de la Agenda 2030 son 17, pero cada uno tiene 169 metas que se van presentes. En el caso de Chile también tenemos estas 169 metas que están establecidas y que inclusive uno puede revisar los indicadores de cada una de las metas dentro de la página del Ministerio de Desarrollo Social. Con respecto al Acuerdo de París, que como mencionaba Camila, es súper importante y uno de los acuerdos internacionales más relevantes de la última época, se trata de un tratado internacional que es climático y vinculante, o sea, es decir, que Chile debe ajustar sus leyes a este tratado internacional,
y tiene por objeto limitar el calentamiento global a través de un sistema de gestión de residuos y por debajo de los 2 grados, preferentemente a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Y ya entrando un poco a lo que es la normativa nacional y nuestra situación como país, es primero entender que tenemos una gran multiplicidad de normativas medioambientales o relacionadas al clima dentro de nuestro país. Uno lo puede revisar dentro del compendio de legislación medioambiental que está presente dentro de la Biblioteca del Congreso Nacional, y tenemos más de 190 normativas relacionadas a temas medioambientales, que van desde protección de la fauna y la flora, protección de las áreas marinas, protección de, o sea, más que la protección de los humedales, por ejemplo, el tema de los humedales urbanos, existe toda una legislación que permite que las mismas municipalidades le den protección y un reconocimiento a sus humedales para darle protección dentro de su territorio. Y en el caso de la contaminación es algo muy importante, ya que nuestra normativa nacional se sustenta en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y en este caso igual es importante comprender que la contaminación tiene distintas formas de desarrollarse. Entonces, por lo tanto, también es que la normativa tiene una multiplicidad de aspectos que regula. Y este derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación está establecido en la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 8. Si bien, como hemos dicho, en honor al tiempo no vamos a mencionar todas las normativas que tenemos a nivel nacional, destacamos algunas que son bien relevantes para entender la temática en nuestro país. En primer lugar, en 1994 se establece la ley 19.300, una ley orgánica que establece las bases generales del medio ambiente. Luego tenemos la creación de una institucionalidad que se hace cargo de la temática con la creación del Ministerio de Medio Ambiente en el año 2010, y con toda la temática que hemos visto en el último momento, en el 2016 tenemos la Ley Marco para la Gestión de Residuos. Y hace un mes, un poquito más atrás, en este año, se promulgó la Ley 21.455, Marco de Cambio Climático. Con respecto a la ley del año 2016, que es la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, es importante entender bajo qué contexto se implementa esta ley. En Chile se generan 17 millones de toneladas de residuos, de los cuales 7 millones corresponden a residuos domiciliarios. Y de estos últimos, de los domiciliarios, solo el 10% se reciclaba. Por ende, la ley plantea como objetivo poder alcanzar el 30% del reciclaje de estos residuos domiciliarios en un plazo de 5 años. Además, esta ley lo que hace es muy importante porque recalca la responsabilidad de quienes producen los residuos. Entonces, también se denomina ley REP, que es la responsabilidad extendida del productor, y lo establece como un principio para que quienes producen estos residuos o tienen empresas se hagan responsables desde la cuna a la tumba de los residuos que generan. Además, establece un principio súper importante que también considera que es un delito, que es el que contamina paga, el cual establece que las personas deben pagar multas o hay sanciones relacionadas a nivel jurídico y penal que pueden ser ligadas a contaminar el medio ambiente, sea aire, tierra, mar, humedales, como mencionaba Camila anteriormente. Luego, en el caso de la nueva ley que mencionaba, la 21.455, esta ley está creada con el objetivo de dar un marco jurídico que permita asignar responsabilidades específicas para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Dentro de los capítulos que tiene la presente ley tenemos principios y definiciones. Un principio que es bien relevante dentro de nuestra temática es la justicia climática. La justicia climática es entendida como aquella que busca el trato justo de todas las personas, así como evitar las discriminaciones que puedan conllevar determinadas políticas y decisiones que pretenden abordar el cambio climático. Y en el caso de las definiciones, que también tenemos muchas en el capítulo de definiciones de la ley, tenemos la definición de adaptación al cambio climático, que es comprendida como la acción, medida o proceso de ajuste al clima actual o proyectado o a sus efectos en sistemas humanos o naturales, con el fin de moderar o evitar los daños, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Bueno, esta ley es muy reciente, es del 13 de junio de este año, y establece instrumentos de gestión, donde establece una meta de mitigación e instrumentos de gestión en todos los niveles de la administración del Estado, tanto a nivel nacional, en todos los poderes del Estado, del legislativo, poder ejecutivo y poder judicial,
a nivel regional, con todas las instituciones regionales que lo conforman, y a nivel local, con las administraciones locales, municipalidades. También, bueno, establece la institucionalidad responsable y quiénes van a ejecutar esta ley. Serían las responsables el Ministerio de Medio Ambiente, sus respectivas secretarías regionales y ministeriales, los gobiernos regionales y, como dije anteriormente, las municipalidades. Y un aspecto muy importante es que establece un sistema de acceso a la información del cambio climático. Ya sabemos, como mencionaba Paula Narváez, que la ciudadanía le exige al Estado poder hacerse cargo de estas temáticas, y a la vez la ciudadanía también obliga al Estado a poder estar publicando constantemente la información a través de la normativa que tiene para hacer estos derechos, para garantizar estos derechos. Y promueve esta ley la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información, lo que conforma un Estado, un gobierno abierto. Y ahora relacionándolo más con lo que nos compete, ¿qué relación tiene lo que acabamos de ver con la política de sostenibilidad del Poder Judicial? En primer lugar, podemos relacionarlo directamente con nuestro propósito, que está regulado o espera regularse y basarse en los estándares globales y los protocolos internacionales. Por lo tanto, es importante que todas las funcionarias del Poder Judicial tengamos un poco de conocimiento respecto a qué son las normativas internacionales de la materia y las normativas nacionales también. Y en el caso de nuestros grupos de interés, como mencionaba, desde Río 1992, la participación de una multiplicidad de actores que ven distintos factores dentro de la política medioambiental y desarrollo sostenible permite generar un sustento teórico y permite también difundir de mayor forma las acciones que se desarrollan con la materia medioambiental. Por lo tanto, nosotros como tal tenemos que crear también relaciones con otros poderes del Estado, con instituciones del Estado, ver cuál es nuestra capacidad y cómo podemos funcionar en conjunto con otras entidades, y sobre todo integrar a las personas y las comunidades, las personas que acceden a la justicia dentro de nuestros tribunales, las personas que buscan servicios acá. Entonces tenemos que también tratar de entregarles un servicio que tenga relación con la sostenibilidad. En cuanto a los compromisos que tenemos como Poder Judicial en la política del Poder Judicial, tenemos, lo primero, poder promover iniciativas de ahorro y disminución del gasto en agua, papel, energía y combustibles, potenciar iniciativas de reutilización y reciclaje, adquirir e instalar puntos de reciclaje de papel, latas y plásticos en tribunales, definir una política de reciclaje de artículos e insumos electrónicos, disminuir al máximo o eliminar los envases y utensilios plásticos de un solo uso al interior del Poder Judicial, reducir o eliminar por completo el uso de polímeros en la producción de materiales como regalos corporativos e impresos del Poder Judicial, y un aspecto muy importante ligado a la adquisición y contratación del Poder Judicial es promover las compras verdes a través de la Directiva 25 de la Dirección de Compras Públicas. Cabe destacar que si bien acá colocamos algunos compromisos que están dentro de la política de sostenibilidad del Poder Judicial, estos no son todos. En total la política tiene 17 compromisos, y estos igual están un poco relacionados a lo que vimos durante toda la presentación, que es la gestión de residuos, y aparte de la normativa nacional. Y esa sería nuestra presentación. Esperamos que les haya servido de algo para poder aprender y informarse respecto a sostenibilidad, normativa y la gestión de residuos. Esta presentación, si es que lo desean, la podemos compartir y pondríamos los vínculos de acceso a donde pueden obtener mayor información, como es la Biblioteca del Congreso Nacional o los indicadores de desarrollo sostenible. Gracias. Muchas gracias. Continuando con el conversatorio del Comité de Sostenibilidad, nos acompaña hoy día también desde Santiago don Raúl Vergara Garrido. Don Raúl Vergara es ingeniero forestal, magíster en planificación territorial y desarrollo rural, profesional con experiencia en materia de sustentabilidad en el sector público municipal. Actualmente se desempeña como jefe subrogante del Departamento de Gestión Ambiental Local del Ministerio del Medio Ambiente. Dejo con ustedes a don Raúl Vergara. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la oportunidad, ¿cierto?,
la invitación que me hacen, ¿cierto? A través de Eduardo Brown, ¿cierto? Le doy las gracias también ahí al presidente de la Corte de Apelaciones por esta tremenda iniciativa, especialmente también a los miembros del Comité de Sustentabilidad del Poder Judicial en la región del Biobío. En el día de hoy yo les quiero compartir mi pantalla, una presentación del programa Estado Verde. ¿Se ve mi presentación? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Que, bueno, viene siendo como una herramienta, un instrumento que disponemos como Ministerio del Medio Ambiente para promover la sustentabilidad y fomentar una cultura ambiental, ¿cierto?, entre los servicios públicos, entre los funcionarios de los servicios públicos, y incluido también el Poder Judicial, ¿cierto?, la Cámara de Diputados, ¿cierto?, el Poder Legislativo también. Y tiene que ver un poco como cómo nos hacemos parte, cómo hacemos realidad también los compromisos, ¿cierto?, que nos obliga a la situación ambiental, ¿cierto?, en que nos encontramos. Ya Pablo en su presentación anterior, ¿cierto?, en la presentación inicial nos indicaba, ¿cierto?, cómo ha ido cambiando la situación mundial, ¿cierto?, respecto del estado del medio ambiente, respecto de las necesidades que tenemos hoy día como sociedad de hacer algo, de hacernos parte del cambio climático. Eh, Contarles también y confidenciales que, bueno, hace, qué sé yo, 10 años atrás hacíamos presentaciones de este tipo, hablábamos de cambio climático, ¿cierto? Hablábamos de reciclaje bueno, y era cuando compartíamos los temas de cambio climático, bueno, no toda la gente tenía lo suficientemente claro respecto a si era una realidad o era un mito el tema del cambio climático, hace 10 años atrás. Hoy día hay evidencia, digamos, que toda la sociedad es capaz de visualizar, ¿cierto?, que el cambio climático es un hecho y no es algo que está por allá lejos, ¿cierto? Y que no nos afecta. Hoy día el cambio climático nosotros lo vemos todos los días, ¿cierto? Ya llevamos más de 10 años con una mega sequía que se llama, ¿cierto? Con eventos climáticos, digamos, exacerbados, ¿cierto? Muy concentrados, ¿cierto? Y mucho más fuerte, que cada cierto tiempo, digamos, nos hacen aterrizar estos temas, ¿cierto? Y asumirlos como sociedad. Contarles también que así como sociedad, ¿cierto? Como personas, como individuos, ¿cierto? Tenemos la necesidad de abordar los temas de cambio climático. Nuestros niños hoy día en el colegio, ¿cierto?, reciben mucho más educación ambiental que la que probablemente recibimos nosotros. Tenemos que estar a la altura, ¿cierto?, de los desafíos que nos pone la situación actual, ¿cierto?, para entregar un planeta, digamos, que sea habitable, digamos, y que sea vivible para las generaciones futuras. Por lo tanto, así como nosotros realizamos acciones de sustentabilidad y las podemos realizar en el día a día, en nuestros hogares, también es muy importante que podamos llevar estas buenas prácticas ambientales y esta cultura ambiental también a los ámbitos laborales, a nuestros espacios de trabajo. Gran parte del día estamos en nuestros espacios laborales, ¿cierto? Y son lugares que también nosotros tenemos que implementar nuestra cultura ambiental en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿cierto? Y nuestros espacios laborales son un lugar muy importante donde también desarrollarlo. El programa Estado Verde, contarles que como programa nace el año 2018, sin embargo, como idea la veníamos tratando de poner en marcha desde el año 2013. El año 2013 diseñamos un programa de mejoramiento de la gestión, que lo diseñamos como programa de mejoramiento de la gestión, que son sistemas que tienen los servicios públicos para adoptar y para implementar buenas prácticas en distintas acciones. Por ejemplo, hay PMG, programa de mejoramiento de la gestión asociado a la gestión eficiente del presupuesto, ¿cierto?, a la gestión en inclusión de género, etcétera, etcétera. Así, el año 2013 nosotros lo planteamos como una idea de plantearlo como el PMG de la sustentabilidad, cosa que no ocurrió. Sin embargo, el año 2018, ¿cierto?,
logramos que se concretara como programa Estado Verde, que es un programa voluntario, ¿cierto?, en que los servicios públicos, también instituciones del Poder Judicial, ¿cierto?, y el Poder de, de los poderes del Estado, ¿cierto?, acuden, digamos, voluntariamente a participar, y que este programa busca promover, digamos, las instalaciones físicas, ¿cierto?, los procesos administrativos de las oficinas públicas, poder concretar acciones de sustentabilidad, como por ejemplo políticas de sustentabilidad, principios, prácticas de cuidado ambiental, conservación de los recursos, etcétera, ¿cierto? Abordamos temas como la eficiencia energética, como hacemos énfasis en el consumo de la energía responsable, ¿cierto? En el uso eficiente del agua, ¿cierto? En reducir los consumos de papel. Por ejemplo, en Chile, a nivel domiciliario, a nivel de personas, ¿cierto? En Chile, cada persona, cada uno de nosotros, en promedio, consume alrededor de 172 litros de agua por persona al día. Cada persona en nuestro país genera alrededor de 1,2 kilos de basura diariamente. Eh, y así también como están esos cálculos, la Universidad Católica el año 2017, 2018, ¿cierto?, hizo un estudio en el sector público, ¿cierto?, identificando hallazgos muy importantes, por ejemplo, que en nuestro país, nuestro aparato público, ¿cierto?, anualmente el Estado de Chile gasta alrededor de 10 millones de dólares en compras de papel, 28 millones de dólares en consumo de energía, 1,2, 1,3 millones de dólares prácticamente en consumo, en pagar, digamos, por el consumo del agua que se consume en los servicios públicos, en las dependencias del Estado de Chile. Que son datos, digamos, muy decidores, digamos. Somos como servidores públicos, somos bastante consumidores poco eficientes, somos bastante poco eficientes, digamos, en nuestros consumos. Y el programa Estado Verde busca un poco despertar la conciencia de los funcionarios públicos, primero estableciendo medidas, evaluándonos, ¿cierto? Cada uno de los servicios que participan, ¿cierto?, se evalúan en los consumos de agua. ¿Cuánto consume la Corporación Administrativa del Poder Judicial de la Zona de Concepción, ¿cierto? ¿Cuánto consumen de agua sus funcionarios al día? ¿Cuánto papel consumen los funcionarios del Poder Judicial, del Tribunal Oral en lo Penal de no sé qué ciudad? Y así es bueno, ¿cierto?, que nos pongamos, que nos subamos a la balanza, ¿cierto?, que nos pongamos la métrica, ¿cierto?, y sepamos qué tan consumidores somos, ¿cierto?, y en relación a eso, ¿cierto?, nosotros podamos calificarnos, digamos, poder compararnos con estos estándares, ¿cierto?, poder implementar acciones de sustentabilidad que nos permitan mejorar nuestros consumos y ser mucho más eficientes. Estos son algunos de los desafíos ambientales y climáticos que tenemos que enfrentar como país, ¿cierto?, y que necesariamente, y tenemos claro que se replican en el funcionamiento del aparato estatal. Como les decía, los objetivos del programa Estado Verde, bueno, primero es empoderar, ¿cierto?, a todos los funcionarios. Esto va más allá de lo declarativo, más allá que tal o cual servicio público, tal o cual institución, ¿cierto?, tenga en su instrumento estratégico, ¿cierto?, en sus declaraciones de principio, ¿cierto?, tenga una política de sustentabilidad, ¿cierto? Si esa política, digamos, no tiene una bajada operativa, no tiene una bajada práctica, si no es conocida por todos los funcionarios, digamos, es bastante poco lo que se puede hacer, digamos. Por lo tanto, es muy importante y es transversal empoderar y hacer partícipe, ¿cierto?, que esto sea de una acción participativa, en que todos tienen espacio, donde todos tienen cabida, donde todos los funcionarios tienen ese poder y esa facilidad de participar, tienen la puerta abierta. Buscamos incorporar la variable ambiental en todos los hábitos laborales, ¿cierto? Buscamos promover la eficiencia en el uso de los recursos, ¿cierto? También se promueve el cálculo de la huella de carbono a través de un instrumento que es bastante amigable, que es el programa Huella Chile, que también depende de nuestro Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Y de forma transversal y permanente realizar acciones de educación y capacitación ambiental a los funcionarios participantes de las instituciones participantes del programa Estado Verde. Estos son los
cinco grandes objetivos, digamos, que tiene el programa y que tienen como fin y como propósito fomentar una cultura ambiental, ¿cierto?, que integra a todos los funcionarios de los procesos administrativos, las dependencias, para poder mitigar el cambio climático. Cambiar los hábitos y conductas en los colaboradores, en todos los funcionarios. Esto no es de un día para otro. Ya mi antecesor en la presentación decía, bueno, esto no llegamos al 31 de diciembre, ¿cierto?, y tenemos que tener todos estos objetivos cumplidos. Son objetivos de largo plazo, sobre todo cuando intervienen hábitos y conductas, ¿cierto? Por lo tanto, es un tema permanente que hay que machacarlo, ¿cierto?, año a año, ¿cierto?, para que tenga un efecto en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y en la medida que se pueda, ¿cierto?, la idea también es realizar mejoras a la infraestructura y a los recursos utilizados. Ya nosotros sabemos que el Poder Judicial, digamos, en términos de infraestructura tiene bastantes avances, ya el presidente de la Corte de Apelaciones mencionaba los estándares constructivos, ¿cierto?, que tienen las nuevas dependencias que se están implementando en el Poder Judicial, tienen certificación LED, ¿cierto?, de eficiencia energética, ¿cierto?, de eficiencia en el agua, son edificios bastante inteligentes, ¿cierto?, con muy altos estándares de sustentabilidad, ¿cierto? Pero no obstante eso, que es necesario, digamos, que quienes habitamos o quienes habitan esos espacios con esa infraestructura moderna y sustentable también tengan incorporado en su día a día, en su vida cotidiana, ¿cierto?, y en los espacios laborales tengamos implementados hábitos y conductas sustentables con el medio ambiente. Este programa, en estricto rigor, digamos, pasando ya al detalle cómo funciona, es un convenio que firman las instituciones públicas, digamos, que tiene una duración de 18 meses y está dividido en dos etapas. Una primera etapa, que es la etapa de instalación, ¿cierto?, del programa, y la etapa 2, que es la etapa como de implementación. En la primera etapa, que es la instalación, es la preacreditación, se entrega un reconocimiento de preacreditación en los primeros 6 meses, en que la institución participante realiza un diagnóstico respecto de cada uno de los componentes, de los 10 componentes que tiene el programa Estado Verde, en términos de la institución tiene una política de autogestión ambiental, cuánto se consume de papel, ¿cierto?, cómo es la gestión de los residuos, ¿cierto?, cuánta agua se consume, cuánta energía se consume, tenemos alguna política de transporte sustentable, hacemos se hace una entrevista, también una encuesta a los funcionarios, ¿cierto?, para que nos declaren, digamos, cómo se mueven ellos, cómo se transportan día a día a sus lugares de trabajo, ¿cierto? Tenemos políticas de compra sustentable. Mis antecesoras también ahí mencionaron la Directiva 25 de Mercado Público de Chile Compra, ¿cierto?, que aborda los temas de el componente de sustentabilidad en las compras públicas. Entonces, bueno, tenemos como institución una política interna de política de compra sustentable, un protocolo de compra sustentable en funcionamiento. Ya, si no lo tenemos, lo declaramos. En estos primeros 6 meses, ¿cierto?, se realiza este diagnóstico para cada uno de estos componentes, ¿ya? También se hace un cronograma de trabajo para los 12 meses restantes, ¿cierto?, y se establecen metas para cada uno de los componentes, considerando los hallazgos, ¿cierto?, y el nivel de acciones que detectamos, ¿cierto?, en el diagnóstico. Por lo tanto, este plan anual, este plan de trabajo, ¿cierto?, se basa en dos principios fundamentales, que es el principio de realismo y gradualidad. Es decir, es el propio servicio el que diseña su plan anual, ¿cierto?, en base a los hallazgos que tiene, ¿cierto? Si el edificio tiene una tremenda infraestructura sustentable, la idea es que eso sea considerado y eso es validado, ¿cierto?, y reconocido, ¿cierto?, para el compromiso en la etapa de acreditación. Entonces, los 12 meses siguientes, que la etapa de implementación, ¿cierto?, se ponen en práctica cada uno de los compromisos, ¿cierto?, que se establecieron para cada uno de los componentes de Estado Verde, ¿cierto? Y como cualquier sistema de acreditación o de certificación básico, ¿cierto?, el servicio es acompañado, ¿cierto?, por especialistas del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, que son en estas auditorías, que en el fondo son reuniones de seguimiento, ¿cierto?, de asesoría y de control de los avances y de los compromisos establecidos,
que nos permitan, digamos, ir desarrollando el programa de buena forma, ¿cierto? Se van compartiendo buenas prácticas, así como lo han hecho otros servicios, ¿cierto? Se van dando recomendaciones, se van implementando medidas correctivas en caso de detectar alguna falla, ¿cierto? Y el servicio presenta todos los medios de verificación que se establecen, digamos, para cada uno de los compromisos, que sean verificables, que sean medibles, ¿cierto? Se transforman en indicadores que nos permiten validar, ¿cierto? Y verificar el logro, ¿cierto? En cada uno de los componentes que considera el programa Estado Verde. Este diagnóstico ambiental, como les decía, aborda 10 componentes, ¿cierto? Es saber si la institución participante tiene una política ambiental, ¿cierto? Cómo es la gestión del papel, cómo es la gestión hídrica, cuánto es el consumo de agua, cómo es la gestión de la energía, ¿cierto? Cuáles son los hábitos en términos de consumo de energía, se deja las luces prendidas después de la jornada laboral, ¿cierto? Calcular, ¿cierto? El consumo de kilowatt hora por funcionario, la gestión de residuos, vamos a medir la cantidad de residuos que genera cada uno de los funcionarios de la institución participante. Ustedes realizan ese trabajo. Vemos si se realizan, hay existencia de protocolos de compra sustentable o si se aplican las medidas de compra sustentable establecidas en la Directiva 25 de Chile Compra, Mercado Público. Ya les comentaba, ¿cierto? Indagamos sobre los hábitos de transporte, sobre acciones de educación ambiental, sobre existencia de algún programa con componentes de sustentabilidad en la baja de bienes muebles, por ejemplo, si los computadores, por ejemplo, si se destinan, por ejemplo, a la Fundación China Enter, que les da una segunda vida a los aparatos electrónicos, por ejemplo, así como otros ejemplos también. Promovemos que se inscriban en el programa Huella Chile, ¿cierto? Para que en la implementación del plan anual, ¿cierto? A partir de los resultados del diagnóstico, ustedes puedan pedir su huella de carbono. Para cerrar la etapa de preacreditación, que son estos primeros 6 meses, ¿cierto? Ustedes, cada uno de los servicios participantes entrega un expediente de preacreditación con los resultados del diagnóstico, con el plan, ¿cierto? Que establece compromisos para cada uno de los componentes que ya les mencioné y con un cronograma de trabajo para los 12 meses siguientes, ¿cierto? Dentro de este gran convenio de 18 meses que se establece con el servicio participante. Y la etapa 2, ¿cierto? Que son los 12 meses restantes, ¿cierto? Es la implementación del plan. Se ejecuta en la totalidad del plan diseñado, que ustedes diseñaron, con las medidas que ustedes impusieron, ¿cierto? Con un adecuado seguimiento y apego al cronograma, ¿cierto? Que nos permita, digamos, tener acciones de forma permanente durante todo el tiempo, durante los 12 meses restantes, ¿cierto? Que no se concentre, digamos, en los últimos 3 o 4 meses, digamos, sino que la idea es que exista un trabajo permanente en términos de gestión ambiental en el servicio participante, ¿cierto? Con una campaña de comunicación y educación de forma permanente y transversal a lo largo de la implementación del programa. ¿Ya? Y la ejecución del plan, hay 12 meses para su implementación. Para recibir la acreditación, también ustedes entregan un expediente, ¿cierto? En que hay que dar cuenta del logro de los indicadores que ustedes se autoimpusieron, digamos, para cada uno de los 10 componentes que están mencionados acá. Es importante mencionarles que es re importante poder conformar un comité de Estado Verde, que es un comité como el comité que ustedes tienen, como el comité de sustentabilidad, ¿cierto? El programa Estado Verde también exige la implementación de un comité de Estado Verde, que puede ser el mismo, puede ser homologable, ¿cierto? Que es el encargado, digamos, de empujar este carro de la sustentabilidad en el servicio que implementa el programa. Y eso con una visión participativa, ¿cierto? Es muy importante que esto se difunda entre todos los colaboradores, entre todos los funcionarios de la institución que participa del programa. Y eso es en general el programa Estado Verde que les quería presentar. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. A continuación, va a participar en este conversatorio el administrador del Juzgado de Letras de Cañete,
don Rodrigo Tapia. Rodrigo es administrador público y se desempeña en este tribunal de la provincia de Arauco ya hace algunos años. Él nos va a compartir la experiencia práctica que ha tenido en implementar el programa Estado Verde en su tribunal. Adelante, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por el apoyo. Le voy a pedir apoyo a Camila, que está allá en presencial. Si me puede abrir la presentación, Camila. Muchas gracias. Agradecer la instancia y orgulloso de poder participar como tribunal el día de hoy como administrador, y en representación del Juzgado de Letras de Cañete también me acompaña el día de hoy la magistrada Diana Garrido Cabrera, así que le agradezco por su participación también y apoyo el día de hoy. Se nos ha hecho la invitación el día de hoy a exponer y socializar con ustedes algunas prácticas aplicadas en nuestras dependencias, cuyo objetivo es el cuidado y la optimización de los recursos, así como el estado de avance en lo relativo al programa Estado Verde. Don Pablo Narváez y don Raúl Vergara ya nos explicaron detalladamente muchas cosas, y resulta importante también rescatar algunas cosas de lo que ahí señalaban, que las voy a ir haciendo mención más adelante. Avancemos, Camila. Primero, contextualizar por qué está el Tribunal o el Juzgado de Letras de Cañete involucrado en este trabajo. Lo primero, nace de una invitación a participar del Comité de Sostenibilidad de la Región del Biobío, a través de un correo electrónico que fue realizado en el mes de abril de este año, donde en mi caso, en forma particular, manifesté disponibilidad para ser parte e integrarme a este Comité de Sostenibilidad. Una vez ya siendo parte, nos interiorizamos y existía la posibilidad de postular a este programa Estado Verde del Ministerio del Medio Ambiente. En principio, habían otros tribunales, además de la zonal de Concepción, con el interés de participar e inscribirnos en este programa. Ahora en el mes de junio se aceptó este desafío a participar en el programa Estado Verde, en coordinación y en colaboración con la zonal de Concepción y el apoyo permanente del Comité de Sostenibilidad de la Región del Biobío, ahora recién en julio en este presente mes. De hecho, particularmente el día de ayer tuvimos una reunión interna y además interiorización sobre lo que tiene que ver y todo el proceso que acaba de explicar don Raúl respecto del programa Estado Verde. Actualmente nosotros nos encontramos como Tribunal de Letras de Cañete en el proceso de revisión y firma del convenio de cooperación para acreditación Estado Verde con el Ministerio del Medio Ambiente. Paralelamente, ya nos encontramos avanzando junto a algunos, con parte del equipo del Comité de Sostenibilidad, en la preparación del diagnóstico y para posterior análisis y plan de acción que tenemos que elaborar. Paralelamente estamos también trabajando en eso. Avancemos, doña Camila. Sin perjuicio de todo ese proceso administrativo y coordinaciones que se deben ir realizando en virtud del programa Estado Verde, como tribunal ya estamos implementando algunas medidas prácticas con el objetivo de transformar la cultura medioambiental, porque ese es el objetivo, transformar la cultura medioambiental de todos los integrantes de la unidad judicial. Esto en concordancia y afín a las 3 R, como nos señalaban anteriormente. Quiere decir, reducir, reusar y reciclar. Muy particularmente, nosotros somos un tribunal que no reformado, que no contamos con presupuesto propio. Por lo tanto, tomamos esta línea de las 3 R en tratar de los insumos que tenemos, aprovecharlos. En ese sentido, tomamos primero que nada y algunas acciones que nosotros podemos implementar con los medios que tenemos actualmente. Dentro de una de esas acciones es trabajar con el tema del papel. Por ejemplo, en primer lugar, reducir, reusar y reciclar el papel utilizado en nuestras dependencias. Para ello, se ha dispuesto, como se muestra en la presentación, depositorios con 3 fines. El primero, para el papel que puede ser reutilizable. El segundo, para papel que ya no puede ser reutilizable, porque ya le imprimimos, ocupamos las 2 caras.
Y el tercero, que es un sector punto verde, que le denominé, que sirve de acopio para el papel cuyo destino es el reciclaje. Una segunda acción, avancemos, doña Camila. Una segunda acción es la reducción del consumo de energía. ¿Cómo lo hacemos internamente? A través de recomendaciones de uso eficiente de ahorro de energía eléctrica. Entre ellas, por ejemplo, socializando, instando el apagado de luces, de los computadores, del aire acondicionado en espacios de trabajo que se encuentran desocupados. A través también de la disminución en el uso del olvidador eléctrico, subiendo con disponer de termos para agua para sectores de trabajo compartido, como pool de proveedores o espacios de trabajo compartidos, como también la unidad de atención de público u otras unidades. Particularmente mi tribunal está sectorizado por una unidad de civil, laboral y cobranza, por una unidad de atención de público y por una unidad de familia. Y también se dispuso un termo para la magistratura y uno para compartido entre jefe, unidad y administrador. El objetivo es reducir el consumo de energía eléctrica. Son cosas súper prácticas, acciones súper sencillas, pero que buscan un objetivo terminado en definitiva. En la siguiente presentación también hay otra acción que estamos llevando a cabo y que van en línea con el futuro plan de acción que se tiene que elaborar con el programa de Estado Verde. ¿En qué consiste esta otra acción? Es en la difusión de información permanente de buenas prácticas de sostenibilidad y del cuidado medioambiental. Que estas sugerencias o guías, videos, tutoriales son compartidos principalmente por el Comité de Sostenibilidad y internamente se distribuyen a través de los correos electrónicos de los funcionarios y también en un grupo de WhatsApp interno para difusión inclusive al resto de la comunidad o colegas que si ellos también lo estiman. Además, internamente también en forma particular, estoy avanzando para tratar de lograr, una vez que logremos trabajar con el plan de acción y relacionado al programa Estado Verde, alianzas estratégicas, en este caso con la Municipalidad de Cañete, para lo que va a ser el retiro posterior de los residuos que nosotros logremos recopilar. Vamos a trabajar con residuos plásticos, vidrio y papel, principalmente. Y se está trabajando en esa alianza con la Municipalidad de Cañete a través del encargado del medio ambiente. Además, también hay una coordinación previa, porque acá en Cañete actualmente no hay un lugar de recolección de residuos de reciclado. Por lo tanto, también hay un trabajo con una oficina de la Municipalidad de Curailahue, que es un centro de acopio que se llama Centro de Acopio Curitiba, donde ellos reciben también elementos reciclados, si fuese el caso. Así que también se está trabajando en esta área, buscando alianzas estratégicas, sea con la Municipalidad de Cañete o con alguna municipalidad cercana. Como se aprecia en esta presentación, y me voy a tomar de unas palabras que señaló en la presentación don Pablo Narváez, donde decía en una de sus ilustraciones que estos trabajos requieren esfuerzo en implementar el cambio, pero también requieren mucho tiempo de trabajo. Y el contexto, en realidad, hoy día es implementar buenas prácticas de sostenibilidad y de cuidado medioambiental. Pero hay algo que en todo este proceso una vez que me ingresé al Comité de Sostenibilidad de la región del Biobío, me llamó mucho la atención y que me marcó, porque nosotros trabajamos en el Poder Judicial. Y hay una publicación de UNICEF en su página web, abajo sale la referencia o el link si alguien lo quiere verificar la fuente después, que me llamó muchísimo la atención y la quiero compartir con ustedes porque resulta ser afín además a nuestro entorno y al contexto en que nosotros nos desenvolvemos. El cambio climático y la degradación del medio ambiente socavan los derechos de los niños. Eso lo señala UNICEF en una presentación. Las personas menos responsables del cambio climático son los niños. Sin embargo, ellos sufrirán las peores consecuencias.
y que esta es la primera vez que toda una generación de niños crecerá en un mundo que se ha tornado mucho más peligroso e incierto a consecuencia del clima cambiante y de la degradación del medio ambiente. Eso a mí me dejó pensando. Y ahí es donde consideraba las palabras y la ilustración que señaló don Pablo. ¿De verdad requiere asumir este desafío? Y me hice las preguntas siguientes. ¿Valdrá la pena asumir estos desafíos como tribunal? Somos un tribunal al sur de la provincia de Arauco, compuesto por una dotación titular de 20 funcionarios, y hacerse la pregunta, ¿valdrá la pena asumir este desafío? ¿Realmente importará lo que vamos a hacer? ¿O va a ser relevante? Me hice esa pregunta. Y en realidad llegué a un convencimiento personal. Y yo creo, y así lo he socializado también, creemos que con la participación activa de los integrantes de mi unidad judicial y también el apoyo al personal externo, que eso es algo que sí hay que considerar siempre, creo que de verdad sí es importante. Avancemos. Sí es importante, porque como se ilustra en estas imágenes, en realidad todo lo que nosotros, o cada acción, por mayor o en menor medida que podamos realizar, como ven en las imágenes, cada residuo, cada gota de agua, cada watt utilizado y cada hoja utilizada, o bien utilizada, sí importa. Eso es lo importante. Y esto es lo que quiero socializar, compartir la experiencia de lo que estamos haciendo nosotros, pero también invitarlo al resto, a los que están oyendo. Avancemos, doña Camila. El día de hoy se nos invitó al Tribunal de Letras de Cañete y a mi persona a compartir la experiencia de manera muy breve, muy precisa. Estamos trabajando en el programa Estado Verde, pero aún así estamos avanzando y aplicando algunas acciones desde ya, que son de fácil ejecución. Por eso solamente hoy día, para concluir con mi presentación, con mostrar la realidad de lo que está aplicando el Juzgado de Letras de Cañete, acogiendo las sugerencias, la socialización permanente, la información del Comité de Sostenibilidad, agradecer a la Zona de Concepción y a su equipo de trabajo, los que están involucrados, y estamos avanzando de forma colaborativa en pos de lograr el objetivo de la preacreditación y posterior y futura acreditación del programa Estado Verde, instarle a todos los participantes que están acá y que son funcionarios del Poder Judicial a replicarlo en sus unidades judiciales. El fin es lograr un cambio en la cultura medioambiental. Y por último, concluir que como Comité de Sostenibilidad tenemos un lema, y el lema es educar para transformar. Lo quiero compartir, está ahí, educar para transformar. Y como señala en la presentación, cada acción importa e invitarlos a sumarse. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Para nosotros, en lo personal y como equipo de trabajo, es un tremendo desafío integrarnos al programa Estado Verde, y adquirimos este desafío con orgullo. Estamos, como lo dije, al sur de la provincia de Arauco, en una situación compleja, pero creo que, como lo dije al principio, todo suma y cada acción va a importar. Muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Bueno, después de este conversatorio con nuestros 4 invitados que hemos tenido en el día de hoy, les dejo ofrecido a ustedes las preguntas o consultas que quieran hacer. Bueno, se ve que quedó bastante claro con todas las presentaciones que hicieron. El Comité de Sostenibilidad de la región del Biobío está a vuestra disposición para atender sus consultas y sugerencias que ustedes nos quieran hacer.
Agradezco en forma especial a cada uno de los expositores que hoy día nos acompañó y nos destinó parte de su tiempo. En especial a Pablo Narváez, quien nos compartió su experiencia sobre sostenibilidad. Al Ministerio del Medio Ambiente, representado por don Raúl Vergara Berríos. Y agradezco finalmente a la Universidad de Concepción, a la carrera de Administración Pública, quien a través de sus dos licenciadas en Ciencias Políticas y Administrativas, la señorita Camila Silva y la señorita Lindsay Saavedra, nos entregaron su presentación. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Que tengan buena tarde.